Hola, mis amados, ¿qué tal? Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Deseo que se encuentren bien, deseo que tengan salud y que estén pues en paz, en armonía, quedándose en casa, cuidándose mucho todavía. Necesitamos seguir teniendo mucho cuidado. Y bueno, el día de hoy quiero compartir una porción de la Escritura que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Es importante que aprendamos cómo vivir por fe. La Escritura dice que el justo por la fe vivirá, y hoy más que nunca necesitamos ejercitar nuestra fe, vivir por fe. ¿Cómo podemos nosotros fortalecer nuestra fe y ver esos milagros que necesitamos en nuestra vida diaria? Bueno, aquí en Mateo capítulo 17 encontramos que Jesucristo y 3 de sus discípulos vienen del monte en donde acaban de vivir la experiencia de la transfiguración. Y llegan a donde está el gentío, las multitudes, y entonces un hombre corre, viene delante de Jesús y postrándose se arrodilla frente a él y clama, le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo que está gravemente atormentado. Entonces, vamos a ver aquí en Mateo capítulo 17, dice que en el verso 15, el hombre le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos y no le han podido sanar. Los discípulos no pudieron hacer nada, no pudieron ayudarle. Entonces este hombre clama delante de Jesús, postrado de rodillas. Responde Jesús en el verso 17 y les dice: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráelo. Y entonces la Escritura dice que Jesús reprende al demonio y a partir de ese momento el muchacho queda sano y totalmente libre. Más tarde, los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sanarlo? Y Jesús les responde aquí, es interesante, en el verso 20, les dice: por vuestra poca fe. Nada, ¿verdad? Por vuestra poca fe. Y les dice: porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí Jesús está, en cierta manera, reprendiendo a los discípulos. Por vuestra poca fe, les dice. Ellos habían caminado con Jesús ya por un poco más de 3 años, habían visto los milagros, las señales, habían oído sus enseñanzas y todavía estaban batallando con la fe. Y por eso Jesús en unos versos anteriores los reprende y les dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Pero vemos lo que Jesús dice aquí. Dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, le podrías decir a este monte: quítate y échate en el mar. Dice, y lo haría. El monte se pasaría, dice, y nada os sería imposible. Notamos 2 cosas aquí como resultado de la fe. Tú le dirías al monte, tendrías esa fe suficiente para hablar al problema, para declarar la voluntad de Dios sobre tu circunstancia. Tu fe se expresaría, la podrías expresar a través de tus labios. Tendrías fe para hablarle al problema, a la situación. Y segundo, dice: nada te será imposible. Es lo que dijo Jesús. Nada os será imposible.
podrías ver esos milagros que tú estás necesitando. Si tuviéramos fe como el grano de mostaza, no habría temor en nuestro corazón para hablar la voluntad de Dios sobre nuestra situación, para declarar la palabra de Dios en medio de nuestros problemas, y veríamos los milagros. Ahora, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, Lucas capítulo 17 de nuevo, vemos aquí palabras similares de Jesús, pero en el versículo 5, los apóstoles le están diciendo al Señor, Señor, aumentanos la fe. Ellos reconocen su necesidad de aumentar la fe, de crecer en fe. Y les dice Jesús en el verso 6 de nuevo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, de nuevo, como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Está hablando aquí Jesús del poder tan grande que tenemos en nuestros labios. Nuestras palabras tienen poder cuando las hablamos con fe. Dice, ustedes le podrían decir a este sicómoro, desarráigate. Le podrías decir a tu enfermedad, desarráigate. Sal de mí en el nombre de Jesús. Dice, y te obedecería. Entonces, aquí de nuevo dice, como un grano de mostaza. Pero quiero decirte algo que yo aprendí en este pasaje de la Escritura. No se refiere aquí el Señor Jesús al tamaño del grano de mostaza, que sabemos que es un grano pequeñísimo, pero Jesús está refiriendo al potencial que tiene ese grano de mostaza para transformarse en algo grande. El potencial, el poder que hay dentro de ese grano, de esa pequeña semilla, para obrar un milagro. Si vamos al Evangelio según San Mateo de nuevo, en el capítulo 13, Mateo capítulo 13, en el verso 31 y 32. Aquí hay algo muy interesante. Dice, palabras de nuestro Señor Jesús, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Es la más pequeña, fíjate muy bien, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol. O sea que la mostaza es una hortaliza y generalmente las hortalizas lo más que pueden crecer es como un arbusto, se convierten en un arbusto. Pero la mostaza tiene ese poder en sí misma, ese potencial para crecer y transformarse en un árbol muy, muy grande. Entonces, tu fe puede ser pequeña ahora, sí, ahora, pero igual que la mostaza, ahí dentro de ti, en esa medida de fe, en esa porción de fe que hay en tu corazón, hay un potencial tremendo y puede crecer, esa fe puede crecer y nada, dice la Escritura, será imposible. Ahora yo me pongo a pensar aquí, dice el Señor Jesús, que es una hortaliza muy pequeña y este hombre tomó esa semilla y la sembró en su campo. Ahora, recordemos que en la parábola del sembrador el Señor Jesús nos dice que la semilla representa la palabra y la tierra representa el corazón del hombre. Entonces, aquí hay una enseñanza muy poderosa. Si tú siembras semilla buena en tu corazón, vas a tener mucho fruto. Pero pon semilla de la palabra, siembra la palabra de Dios en tu corazón. Y entonces tu fe crecerá.
y se convertirá en algo tremendo, poderoso para ver señales, prodigios, milagros. Entonces tenemos que poner a trabajar nuestra fe. Ahora, Mateo capítulo 15, versos 21 al 28 nos narra la escritura acerca de la fe de la mujer cananea. Esta mujer sí que tenía una situación crítica, pero ella obtuvo su milagro. Dice la escritura que vino a Jesús también clamando porque su hija estaba gravemente atormentada. Y vemos cómo de momento parecía que no había respuesta, porque Jesús pues no le respondió, no respondió al clamor de ella en un principio. Pero después, cuando ella persistió en su fe, entonces Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Te das cuenta? Esta mujer cananea ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel, pero ella obtuvo un milagro porque tenía una fe grande. Por el contrario, sus discípulos, Jesús los reprendió porque tenían una fe pequeña, poca fe, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios. Pero déjame decirte algo. Si pones tu confianza en el hombre, tú vas a ser defraudado. Si pones tu confianza en tu dinero, en tus capacidades humanas, en tus influencias, en cualquier otra cosa, vas a ser defraudado. Porque todos fallamos, no tenemos nada seguro. El único que no falla es nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos dice en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aquel cuya alma no es recta. Cuando una persona está poniendo su confianza, como lo acabo de mencionar, en el dinero, en las personas o en sí mismo, dice, se enorgullece, pero su alma no es recta, no está actuando de una manera correcta. Pero el justo, el que ha conocido a Dios, el que depende de Dios, ha puesto su confianza en el Señor, dice, por la fe vivirá. Así que nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos puesto nuestra confianza en Dios, por la fe viviremos. Tenemos que aprender a vivir por fe. Y el Señor Jesús, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 22, Él mismo les dijo a sus discípulos, tener fe en Dios. En Dios. Tenemos que tener fe en Dios. El único, el verdadero, el todopoderoso, el creador del universo. Pero además es tu Padre y te ama, tiene cuidado de ti. Ten cuidado tú de poner tu fe en la persona correcta, en el Señor Jesucristo. Confía en Dios Padre, Jesucristo el Hijo, y aún confía en el Espíritu Santo, que también es Dios. Confía en el Señor. Como dijo Jesús, ten fe en Dios. Y el verso 24 del mismo capítulo 11 de Marcos dice, por tanto, todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Lo que pidas en oración, mi querido hermano, amigo, tú que me escuchas, cree que lo recibes y lo tendrás. Cree. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 5, el apóstol Pablo nos dice que nuestra fe no debe de estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Hemos creído en un Dios todopoderoso. Así que no sé cuál sea tu situación en este momento. ¿Qué sea lo que estés enfrentando? Tal vez es enfermedad, escasez, problema con los hijos,
falta de empleo, no sé, cualquiera que sea tu situación, hay una respuesta en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero también podrás tener la provisión, la respuesta a tus oraciones. Si Dios, dice la Escritura, nos dio todo, nos dio su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Pero debemos creer. La Escritura también nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, fe es esa certeza que tú tienes en tu corazón de que aquello que Dios dijo y tú has creído sucederá. Así que vamos a creer. Pon la palabra de Dios en tu corazón. Si tú piensas que tienes poca fe y como los discípulos has orado y le has dicho al Señor, aumenta mi fe, puedo decirte la manera en que aumenta tu fe. Primero, la palabra. La palabra es lo que trae fe. La palabra de Dios genera esa fe en tu corazón. Pero tienes que escucharla, tienes que oírla, tienes que leerla, meditarla. Y recuerda, tu corazón es la tierra donde vas a sembrar esa semilla de la palabra de Dios. Ahora, así como tú pones un grano una semilla en la tierra y al principio no ves lo que está sucediendo bajo la tierra, no ves cómo germina, pero de repente empieza a brotar. Así mismo trabaja la palabra de Dios. Tú pones la palabra, la semilla en tu corazón y la riegas. La riegas cada mañana con oración, con lectura, meditándola, creyéndola, repitiéndola. De pronto va a suceder el milagro. De pronto vas a ver la respuesta. De pronto, de repente, tú vas a tener aquello por lo cual has orado. Así que no desmaye tu corazón. No pierdas tu confianza, dice el libro de Hebreos. Tu confianza tiene grande galardón, tiene recompensa. Pero es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad del Padre, obtengamos la promesa. Necesitamos un poco de paciencia. Muchas veces las respuestas no vienen de un día para otro. Toma su tiempo. Así como cuando pones la semilla en la tierra, no crece de un día para otro, hay que esperar. Pero esperamos con paciencia, esperamos con fe, esperamos con gratitud, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Y eso hace una gran diferencia. Así que yo quiero animarte el día de hoy para que fortalezcas tu fe. Ve a la Escritura, ve a la palabra de Dios, consíguete una Biblia, empieza a leerla. Si tú eres de los que dicen, no entiendo la Biblia, la leo, me da sueño, no la entiendo, me quedo dormido. Bueno, cuando la vayas a leer, pídele a Dios en oración que te ayude a entender, que te revele las maravillas que hay aquí. Y poco a poco, si tú perseveras en la lectura, Dios te va a revelar las promesas que están en la palabra. Dice la Escritura, son sí y amén. Son la voluntad de Dios para ti, pero necesitas conocerlas. Fortalece tu fe con la palabra de Dios, meditando las Escrituras, declarándolas, creyéndolas y no desmayes, no desmayes. Mira, Dios es bueno. Y si Jesús, dice la palabra, que fue a la cruz, Él murió por ti y por mí. Él nos redimió de la maldición de la ley cuando se hizo maldición por nosotros al ser colgado de un madero, para que en Él, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, o sea, a ti y a mí. La bendición de Dios nos alcanza a través de la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Recuerda siempre esto. Recuerda lo que Dios te ama.
que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él te provee, Él te suple y Él responde. Pero tienes que venir a Él. Si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, yo te invito para que vengas. Acepta a Cristo en tu corazón. Acéptalo. Dile, Señor Jesús, yo quiero conocerte. Yo te invito a mi corazón. Ven, perdona mis pecados. Yo he pecado, reconozco que te he ofendido. Pero me arrepiento, te pido perdón. Y ahora quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Dile así, con esas palabras sencillas, y Él viene a tu corazón, te hace una nueva criatura, te perdona, te da vida eterna. Y a partir de ahí, tú puedes desarrollar una relación personal, íntima con Dios a través de Jesucristo. Porque recuerda, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Jesús es el único camino. Jesús es la puerta por donde entramos a la vida eterna. Jesús es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Así que recibe el amor de Dios, recibe la paz de Dios, recibe el gozo y fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Si no has tenido hoy un buen día, anímate, sacúdete el desánimo, la tristeza, la frustración, el dolor, lo que sea que te esté agobiando, y determina que vas a creer en el Señor Jesús. Determina que vas a caminar tomado de su mano y que Él es tu luz y tu salvación y que no temerás mal alguno porque Dios está contigo. Así que ánimo, sigamos adelante. No sé cuándo terminará esta situación, pero sí sé que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios fiel y verdadero, que cumple el pacto y la misericordia con los que le aman. Yo sé que tú le amas y Él te ama también. Así que voy a hacer una oración por ti, para que Dios te levante, te anime y te fortalezca. Amén. Ora conmigo. En este momento, ahí donde te encuentras, cierra tus ojos, conéctate en el Espíritu con el Señor y recibe esta oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Y Señor, en este momento yo vengo a pedirte que ayudes nuestra fe, aumenta nuestra fe. Cada persona que esté escuchando este mensaje hoy, te ruego que les aumentes la fe, que pongas en ellos hambre y sed por tu palabra. Señor, que les reveles todas las bendiciones y las promesas que tú quieres cumplir en sus vidas. Señor, suple sus necesidades. Dales el pan de cada día, que tengan un techo, que tengan empleo, que tengan paz, que tengan salud, que prosperen sus almas, que te conozcan cada día más y más. Señor, desato paz, desato bendición, desato gozo, salud sobre ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, ánimo, tenemos que seguir adelante. No nos vamos a dar por vencidos porque no somos de los que se rinden, sino de los que siguen adelante hasta que Dios quiera, hasta que el Señor venga. Amén. Pues tengan una excelente semana. Dios me los bendiga y los espero en el próximo video. Gracias por sus comentarios y suscríbete al canal si no lo has hecho y dale like al video si te ha bendecido. También compártelo con aquellos que crees que les puede bendecir. Hasta pronto. Dios te bendiga.